Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángela Ramírez, soy co-creadora de la Fundación Otro Sur de la muestra itinerante de cine africano La Muica, que este es un evento bianual que hacemos cada 2 años en el mes de mayo para celebrar el mes de la herencia africana en Colombia, llevando cine africano a diferentes puntos del país. Este año, por las circunstancias de la pandemia y por supuesto del paro nacional, pues hemos decidido aplazar toda nuestra programación presencial y continuar con esta programación virtual que contempla pues parte de nuestra curaduría en la plataforma Bune todos los fines de semana del mes de mayo y pues unos encuentros especiales como este que tenemos hoy con el protagonista del documental, el escritor de Un país sin librerías de Guinea Ecuatorial. Saludamos a todas las personas que nos ven a través de nuestras redes sociales y de las redes de Bibliored, la red de bibliotecas públicas de Bogotá. Y bueno, para comenzar, quisiéramos mostrar el tráiler de este documental, El escritor de un país sin librerías. Es una película documental de Guinea Ecuatorial del director Marc Serena y del año 2019. Soy de una isla diminuta del Océano Atlántico, Annobón, una piedra en medio del mar. Cuando era pequeño formaba parte de España. En la escuela nos obligaban a hablar en español y a creer en Dios. A los de mi isla nos dieron apellidos de ciudades españolas como Sabadell, Valencia, Santander, Zamora. Y a mí me tocó ser Juan Tomás Ávila Laurel. Y nací en un país, Guinea Ecuatorial, que ahora está siendo gobernado por uno de los dictadores más viejos del mundo. Guinea Ecuatorial es el único país de África que habla castellano como lengua oficial, además del francés y recientemente el portugués. Este es un fuerte reflejo del pasado colonial que aún tiene repercusiones en el pasado de construcción identitaria del país. Sin embargo, la presencia de España como colonizador no se ve de ninguna manera reflejado en un estado de bienestar, habiendo cumplido en 2018 50 años de independencia. Y hoy, a 39 años de dictadura, la tierra de Juan Tomás Ávila construye un camino de resistencia diaria que se ve reflejada en las obras escritas de este autor, quien hoy vive exiliado por denunciar el estado de desigualdad en que vive su país, que aunque es uno de los más ricos de África Central, es una nación en la que la mayoría de la población vive con menos de $1 por día. Tendremos entonces el gusto de conversar con Juan Tomás Ávila Laurel, personaje central de la película El escritor de un país sin librerías. Y para conversar con Juan Tomás, damos la bienvenida a Liliana Angulo, artista plástica, gestora cultural, curadora e investigadora. Liliana, bienvenida. Muchas gracias, Ángela. Es un honor para mí tener la oportunidad de hablar con Juan Tomás hoy. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, quiero contarles que Liliana es artista plástica, gestora cultural, curadora, investigadora, y su trabajo se enfoca en las comunidades afrodescendientes. Como artista ha explorado cuestiones de reparación, revisión histórica, representación, identidad étnica, discursos de raza, colonialidad y relaciones de poder. Ha desarrollado proyectos colectivos y colaborativos sobre prácticas performativas, culturales y organizativas de la diáspora africana. Como gestora cultural, ha contribuido con el diseño de políticas para el fomento y fortalecimiento de las prácticas culturales y artísticas en el sector de la cultura de la ciudad de Bogotá e instituciones académicas. Damos la bienvenida también a Juan Tomás Ávila. Juan Tomás, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en este espacio en medio del estallido social que vive hoy Colombia. Y bueno, estamos aquí para escuchar voces valientes que como la tuya puedan darnos aliento. Bienvenido, Juan Tomás. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, Juan Tomás Ávila Laurel nació en 1966 en Malabo, antigua Santa Isabel, en Guinea Ecuatorial. Es enfermero de profesión, es un escritor de la nueva generación en el espacio literario de Guinea Ecuatorial. Se destaca particularmente porque es uno de los autores guineo-ecuatorianos más prolíficos. Escritor muy conocido fuera de su país, la obra de Ávila Laurel se caracteriza por un agudo compromiso con la realidad sociopolítica. Sus escritos emiten una severa y acertada crítica social, condenando las desigualdades económicas endémicas en su país en particular y en África en general. Había residido siempre en Guinea Ecuatorial hasta el año 2011, año en que decidió abandonar su suelo natal,
al cabo de una huelga de hambre y luego de haber escrito una carta abierta dirigida al presidente del Parlamento español, José Bono Martínez. Actualmente, Juan Tomás Ávila Laurel reside en Barcelona, donde continúa con sus actividades literarias y políticas. Fue director de la revista literaria El Patio y también de Atanga, la única revista literaria y cultural publicada en Guinea Ecuatorial. Les dejo entonces en compañía de nuestros invitados de hoy y quiero dejarles con la cita inicial que abre la película que nos convoca. Cuando tengas en tus manos este libro, piensa en las 1000 batallas libradas para que una simple idea, concebida en un día de fiebre, se convierta en una historia de miles de palabras que cobran vida casi eterna. Juan Tomás Ávila Laurel. Con este deseo convocamos que las 1000 batallas que se dan hoy en las calles de Colombia puedan ser semilla de historias de cambio. Gracias y que disfruten de este encuentro. Ojalá y muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Bien, Juan Tomás, pues nuevamente muchas gracias. Para nosotros pues es un honor tenerte en la MUICA, pues en este ciclo de cine, esta muestra que se ha vuelto muy importante para nosotros en Colombia, sobre todo pues para nosotros los afrodescendientes, porque nos permite conectar con África digamos, a partir de la creación audiovisual. Entonces es muy valioso para nosotros este espacio. Yo estoy particularmente pues contenta con tener esta conversación porque siempre he tenido mucha curiosidad sobre Guinea Ecuatorial. No sé si tú conoces la historia de Benkos Biojó. Benkos Biojó, ¿lo has escuchado? Mucha. He escuchado, sí, pero no mucha, no he profundizado en la historia de... Bueno, Benkos Biojó es para nosotros un referente muy importante porque él fue uno de los líderes de un palenque. Él fue un líder que, digamos, escapó de la esclavitud y generó pues esta comunidad. Sí. Hay muchas historias alrededor de Benkos, pero digamos que una cosa que para mí ha sido interesante es que el origen del Biojó se ha estudiado como en dos ramas, digamos. Una gente dice que puede ser Guinea-Bissau y otra gente dice que Guinea Ecuatorial. Lo que quiere decir que posiblemente le atribuyen el Biojó a las islas Bioko de Guinea Ecuatorial. Entonces, esa, digamos que pues es una cosa que es muy interesante para nosotros porque pues Benkos Biojó y la gente de Palenque, y en general la historia de los palenques, pues son las historias de resistencia contra la esclavitud, y es por eso muy, muy importante para la gente negra en Colombia. Entonces, pues muy bien, sí, efectivamente. Yo había escuchado algo, pero bueno, un parador decía algo que realmente no es, sí que me enteré, bueno, tengo la información somera sobre este particular, y me alegro mucho de que se le relacione con la parte de Guinea o la isla de Bioko, porque también ahí ha habido, aunque focalizado en el mismo sitio, comunidades de muchísima resistencia hacia la colonización, que bueno, hay testimonios escritos y también en la tradición oral de ellos, aunque poco a poco se irá apagando porque también la supervivencia es muy dura en esa zona, que dijéramos. Ya, sí, yo quería, si nos puedes contar brevemente sobre, porque yo estaba mirando pues el mapa, la isla Bioko es una de las más grandes de Guinea Ecuatorial y tú provienes de Annabón. Sí. Que eso es un poco más al sur y es más pequeña. Sí. No sé si nos puedas contar un poquito sobre las islas y las comunidades que viven allí. Sí, Guinea Ecuatorial tiene básicamente 5 grupos étnicos, y cuando decimos esos 5 grupos étnicos quiere decir que son comunidades con cultura propia y que no es transversal, quiere decir que la otra comunidad no comparte, salvo escasos hechos, no comparte los mismos códigos culturales, tiene una lengua propia, y entonces eso era lo que persistía hasta antes de la colonización. Lo que hizo que todos esos pueblos se conocieran fue el hecho colonial,
que los aglutinó en torno a ciudades, por ejemplo, o en torno a la misma capital. Los grupos étnicos son los llamados Fang, que son de la parte interior del continente, de la parte continental. Están los Ndowe, que están en la parte costera de la parte continental. Están los Bujebas, que están en la parte también un poco costera de la región continental. Y luego en la isla están, en la isla grande, en la isla donde está la capital, en la isla de Bioko, están los Bubis, que tienen su lengua propia, como voy diciendo, y en la parte sur de la zona de las tierras guineanas, de la tierra más sureña, está una isla de 17 kilómetros cuadrados que se llama Anobón, que fue reconocida, que dijéramos lo que se suele decir, descubierta por los portugueses, y que por eso precisamente se llama Anobón, que viene de año bueno, y que son los que poblaron la isla esta con la gente que encontraron o apresaron en la parte continental. Así que los anoboneses, desde que los dejaron ahí, se agenciaron para crear la lengua propia, para entenderse ya sea entre ellos mismos y con los colonos que los iban visitando, ya sean españoles, ya sean ingleses, ya sean holandeses, hasta que definitivamente pasaron al dominio español. Guinea Ecuatorial, con esas etnias, no hubiera tenido esa unidad de no ser por el hecho colonial o por otro hecho. Y en el año 68 dejó de ser colonia española. Creíamos, podíamos haber tomado el camino anterior de que cada comunidad se fuera a lo suyo, pero las cuestiones políticas se impusieron y se creyó que había que dejar un país unido bajo la denominación de Guinea Ecuatorial y con la lengua oficial de el español. Entonces, hoy en día, las lenguas de cada grupo étnico persiste cuando hablan entre ellos, cuando hablamos entre ellos, entre nosotros. Utilizamos nuestras lenguas maternas, pero la lengua oficial es el castellano y es la lengua en la que se escolarizan los niños. De tal manera que si yo fuera a la parte continental del país y yo quisiera entrar en contacto con quien yo viera ahí, hablaríamos en castellano. Si estuviera yo en Anobón con la gente de mi familia o con la otra gente de mi etnia, directamente hablaría el anobonés, que de hecho es un criollo de portugués, que sería el esfuerzo de los anoboneses antiguos para entenderse con los portugueses que se acercaban a su costa. Ahora haré una muestra. Deshine inembitelen telenoya. Si deshine ten fa telesai, konon fa hunin, bien entender ha esta fa la ponon kunen de la za. Se está fa telem fa dambu. Era nobones. Así sonaría. Las otras lenguas del Bubi, pues en la isla de Lebioco siguen hablando esa lengua para sus costumbres, de las cuestiones matrimoniales, algún tipo de rito. Igualmente pasaría con la gente de la etnia Fang en el continente y las otras dos etnias que están en la parte continental, manteniendo sus costumbres, sus ritos o en cuestiones matrimoniales, pero en los espacios comunes que serán la oficialidad, se hablaría en castellano. Entonces todos los niños que van a la escuela son escolarizados solo en castellano. Entonces, efectivamente, esas lenguas que yo mencioné son lenguas maternas, pero por derecho propio, y nunca mejor dicho. En Guinea Ecuatorial, desde que accedió a la independencia, hubo en el poder, el primer presidente abrazó las malas formas de la política y se hizo dictador, y en 11 años destruyó o intentó destruir todo el legado colonial, pero sin tener elementos para reemplazarlo por lo nacional. De tal manera que en realidad lo suyo fue como una lucha contra el tiempo y contra todo lo que dijéramos, porque realmente todas las dictaduras son irracionales, así que hizo que ni se mejorara la parte cultural, la identidad nacional,
ni el legado cultural español se pudo mantener, salvo de manera testimonial, de tal manera que esta lucha contra el legado cultural español, pero desde el punto de vista de la educación, hizo que tuviéramos muchas dificultades en el aspecto de la educación, de tal manera que si se hablara, por ejemplo, de quiénes son los escritores, se podría decir que Guinea Ecuatorial pasó muchos años en que no se escribió ningún libro. Pero pasó el tiempo, el dictador fue depuesto por un sobrino suyo y alguna cosa cambió, aunque todavía estamos arrastrando. Primero, la herencia colonial y segundo, la herencia de la dictadura anterior y la que está ocurriendo actualmente. Así que es lo que puedo decir para que avancemos en la discusión, que no monopolice la palabra, como se diría. Bien. No, muy interesante lo que nos comentas. Yo, de acuerdo con lo que vi de tu biografía, tú tenías 2 años cuando Guinea Ecuatorial se independizó de España. Y en la película hay una cosa que tú mencionas, y es que los españoles les daban apellidos que eran ciudades de España, lugares en España. Sí. La pregunta que me hago es, ¿cuál sería tu apellido si no fuera Ávila? Bueno, en realidad eso habría que matizarlo muy bien. En la isla de Anobón, que era una gente realmente muy apática y además la semilla de la resistencia anticolonial fue del principio. No existía la costumbre de referirse o de bautizarse con patronómicos, ¿saben? Es como si recordara lo que suele pasar con los indios americanos. Los indios americanos, los nombres de ellos no hacían referencia a padre y madre, sino era lo que se le ocurría cuando nació por alguna circunstancia. Por ejemplo, que dijéramos, un ejemplo, José, el molinero, por ejemplo, es solo un ejemplo. O María, la de la ballena. Entonces los japoneses tenían esos nombres que no hacían referencia a padre y madre, y eran los nombres que iban utilizando hasta que se dio en Anobón la circunstancia de que se quiso hacer un censo de población. Entonces, cuando los anoboneses iban al sitio donde se inscribía a la gente, decían los nombres que ellos conocían de ellos mismos, pero esos nombres no hacían referencia a sus padres y a sus madres, sino que eran nombres caprichosos que se imponían y con ello morían. Entonces, las autoridades coloniales, para resolver aquel asunto, asignaron a los que estaban para cesarse nombre o apellidos de ciudades españolas directamente, y fue que aquello persistió. Pero ¿por qué? Muchas veces me preguntarían, ¿por qué los anoboneses siguieron con ese nombre? Lo que pasó, lo que sé de los anoboneses, es que no creían que esos nombres impuestos iban a tener esa trascendencia que tiene ahora, porque lo que ha pasado es que los anoboneses, desde aquel tiempo hasta hoy, nacen con el nombre que se imponen o se les impone en su ámbito cultural, además de esos nombres coloniales. Entonces, cuando una persona no es conocida en el ámbito social, tiene un nombre que no tiene nada que ver con esos nombres coloniales. Entonces, el nombre que yo tendría sería el que hubiera tenido de haber nacido ahí en Anobón y de haber tenido una vida que tuviera que ver con la dinámica cultural de ahí. Pero como no fue mi caso, aquel nombre que me impusieran, que sería el nombre de mi comunidad, no se conoció. No se conoció porque muy pronto, al inscribirme en la escuela, se me conocería por el nombre con que se me conoce. Así que el nombre que hubiera tenido nunca se conoció. Pero las personas adultas que vivieron siempre en la comunidad de Anobón
tienen los nombres que han tenido siempre, al margen de un segundo nombre y apellidos impuestos por la colonización. Es lo que puedo decir. Bien. Sí, bueno, es muy interesante esto que mencionas respecto, bueno, todos sabemos que las independencias de África y la lucha anticolonialista de alguna manera buscaba también pues un retorno como a las costumbres africanas. Sin embargo, en la película uno, digamos, cuando te muestran con tu familia, tú hablas del respeto por los mayores, de cómo, digamos, con tu familia, a pesar de que tú seas un escritor muy reconocido mundialmente, realmente quien importa es la persona mayor que está ahí, que creo es tu madre o tu abuela. Mi abuela, sí. Exacto. Que es algo que también conservamos nosotros aquí en Colombia, digamos, la gente negra en Colombia, los afrodescendientes, tenemos este respeto por los mayores. Yo quisiera preguntarte, digamos, ¿tú cómo sientes, digamos, ese balance entre lo que fue, digamos, el despojo colonial y la persistencia de las prácticas culturales, las tradiciones culturales de los anoboneses? Cuando se vive en Guinea Ecuatorial, al margen de lo que se puede hacer como un recorrido por la oficialidad, el resto de cosas cada uno lo hace desde el punto de vista de su comunidad cultural, de tal manera que una persona de la isla de Bioko, que sería una de la etnia Bubi, iría al mercado y lo que encontrara lo prepararía según las recetas de su comunidad, de su cocina, de la cocina de su comunidad. Así sería el que fuera un anobonés, que haría lo posible para que los alimentos que encontrara lo preparara según la cultura de su comunidad de nacimiento. Entonces suele ocurrir que raras veces pueda haber, de hecho hace poco, anteayer mismo, alguien en un congreso lo decía, que todavía no se ha asentado el hecho de una cocina guineana, porque cada comunidad tiene sus recetas particulares y no se ha dado un caso de transversalidad de tal manera que pudiéramos compartir, aunque los conociéramos, aunque pudiéramos acudir a ellos, no solemos considerar lo nuestro. Así que, habiendo nacido en el ámbito de la cultura de los anoboneses y no siendo la persona de mayor edad, es muy difícil que yo pudiera imponer algún tipo de criterio o algún tipo de presencia si las personas mayores todavía sobreviven, ¿sabes? Y cualquier responsabilidad recaería sobre mí si yo fuera la persona de mayor edad en mi familia. Entonces, lo que ocurriera, por ejemplo, si se quisiera celebrar alguna reunión, aunque se creyera que la persona mayor no hablaría o no tuviera nada que ver, pero la reunión se haría en su presencia, toda vez que se entiende que es la persona que tiene mejor criterio para decidir sobre lo que hay que hacer. Así que, por más que yo fuera escritor y, bueno, con algún tipo de nivel de conocimiento, bueno, de proyección internacional, no es muy importante cuando se habla de las cuestiones familiares que yo ocupe un lugar central, toda vez que hay personas, está mi madre y está mi abuela, que es la que decidiría lo que hubiera que hacer respecto a las cuestiones familiares. Así que esto lo mantenemos así y, bueno, lamentablemente, como dije, no existe como un trasvaste de sentimientos de una comunidad a otra, salvo la cuestión esta de que dijéramos que todos somos guineanos y que sí se dan espacios en que la lengua vehicular única sea el castellano o el español, pero cuando estamos en las cuestiones familiares se juzga o se discute o se dirime las cuestiones desde el punto de vista de la cosmovisión de las etnias. Así es. Bien. Relacionado con eso, me da curiosidad mucho el tema de las religiones africanas. Nosotros aquí en América, digamos que en Colombia realmente
Persisten algunas cosas, pero digamos religiones de matriz africana como encuentra uno en Cuba con la santería o en Brasil con el candomblé y demás, es digamos muy distinto en Colombia. O sea, nosotros aquí no hablamos de, no sé, deidades africanas. Y eso fue un despojo muy grande que ocurrió. Obviamente aquí pues hubo un tribunal de la Inquisición fuertísimo, a muchas mujeres conocedoras, mujeres y hombres conocedores de las plantas, del conocimiento, digamos, ancestral, los persiguieron y pues los apresaron, los torturaron, los quemaron, en fin. Quisiera saber cómo funciona eso para ustedes, si todavía hay una persistencia de religiones africanas, digamos, de una cosmología, y también, digamos, cosas que solamente se pueden expresar en la lengua materna, en la lengua original. Sí, lo que yo puedo decir respecto a la religión, bueno, primeramente hablaré del conocimiento botánico que dijéramos. Existe un recurso a la medicina tradicional en varias comunidades de las guineanas, de tal manera que sí podían tener conocimientos para tratar, por ejemplo, fracturas óseas, o que dijéramos conocimientos para tratar algunas enfermedades que no requieran de intervenciones grandes de la medicina convencional moderna que conocemos hoy. Y respecto a lo que sería el asunto de la religión, ten en cuenta que Annobón es una isla pequeña, está muy alejada de la costa, y si durante mucho tiempo, bueno, no sabemos cuánto tiempo estuvo deshabitada, es en el ámbito de forzar a las comunidades en que se llevó a la gente a Annobón. Lo cual quiere decir que se imponía o se exigía una conversión de tal manera que muy pronto los annoboneses, de lo que se quedó, se supo que eran personas forzadas y también que asumieron el cristianismo, de tal manera que llegó un momento en que se hacían gala de haber sido personas cristianizadas, al margen de que esta cristianización estuviera mezclado con elementos africanos o bien la larga distancia del centro del poder colonial hiciera que sea, que dijéramos, un cristianismo atípico. ¿Sigue ahí? Sí, aquí estoy. Ajá. Lo que se refiere a las otras comunidades, diré que incluyo también a la comunidad de annoboneses, diré que existe como alguna concepción distinta respecto al tema de la muerte, de tal manera que se cree que existe casi, eso es transversal en todas las etnias, que la muerte no es el fin, sino que es un paso al más allá, de tal manera que a los muertos hay que tenerlos presentes de todas las horas, de tal manera que existen algunos ritos en los que se tiene en cuenta la presencia de los muertos, por ejemplo. En la gente de la comunidad Bubi, por ejemplo, que es lo que tenemos más a mano, los de la isla Levieco, donde está la capital, es normal que en cualquier reunión donde hubiera algo que beber, que tomara la palabra, primero echara un poquito en la arena lo que fuera a beber, para dar beber a los que están presentes, ¿saben? Porque se entiende que siempre estarán para guiar a los que están vivos sobre las cuestiones importantes de la vida, etcétera, etcétera. En las cuestiones de los matrimonios también se tiene en cuenta, o hay a veces, o por ejemplo, si una familia creyera que la cuestión que tiene entre manos sobre su convivencia o lo que fuera pudiera ser solventada o aliviada con el recurso a la comunidad de los muertos, no hay duda en que se hace una ceremonia en que se apela a la ayuda de las personas que no están para que intervengan en
en la supervivencia de los que sí que están. Así que yo no diría yo que esto sea una religión, pero es una práctica que posiblemente se consiguió erradicar desde la imposición de la colonización de la religión católica, que todavía persiste, pero diríamos que no es precisamente una religión. En el ámbito urbano, la gente se colonizó, fue dijéramos, arrimada a las religiones que había, y persiste la práctica de la religión católica o de otro credo cristiano, con ese sentimiento de que más allá de lo que está impuesto por la religión oficial, podemos recurrir cuando hubiera necesidad a este sentimiento, algo que no está implantado de manera metódica como culto, pero de manera puntual se puede acudir. Pero que sepan lo que yo dije, que todo el Golfo de Guinea es un lugar muy apetecible de hace tiempo, desde que empezó la cohesión colonial, así que la mayoría de las potencias coloniales pasaron por ahí. Y ese paso significa la lucha para imponer una visión europea a las personas que hay ahí. Así que tampoco se extrañen de que la cosmovisión antigua sea mínima, toda vez que el paso sucesivo de ingleses, holandeses, portugueses y españoles hace que efectivamente la comunidad también se resienta y acabe cuando uno se coloniza, es como decir que, muy bien, arreglen lo que quieran, o se coloniza porque se convence de que lo que se está predicando es lo bueno, ¿saben? Así que, como Guinea Ecuatorial no es un país que tiene tierras continentales muy grandes y todas las tierras casi son costeras, es muy probable que el hecho de que no persista formas africanas muy profundas sea debido a esa capacidad de inmersión de lo europeo en esas comunidades. Aún así, persisten algunas formas de comunidad auténtica africana, o bien un sincretismo entre lo que se encontró y lo que se impuso por los colonos. Sí, en ese sentido quería preguntarte por, digamos, pues obviamente los europeos tenían y nos impusieron y vivimos en esta lógica extractivista de explotación de recursos, personas, ecosistemas, y finalmente, digamos, en el caso de Colombia, lo que ocurrió después de la independencia de España fue que las élites criollas, que eran pues personas descendientes de los españoles nacidas en América, simplemente se quedaron con esos privilegios y mantuvieron oprimidos a todo el resto. Yo siento que la situación aunque haya sido una independencia muy posterior y un proceso colonial distinto, siento que en Guinea Ecuatorial ocurre algo similar. Las personas que están en este momento en el poder tienen unos privilegios que fueron los que se arrebataron a España, pero que se mantiene, digamos, un orden social tremendamente jerárquico y excluyente con la mayoría de la población. Sí, lo que se intentó con la Guinea Ecuatorial fue, lo que creyeron las autoridades coloniales fue que lo que ellos llamaban la independencia fuera algo simplemente nominal, que se mantuvieran caras africanas, pero que en el fondo se mantuvieran todas las estructuras de explotación, de la manera que se supiera que el presidente fuera pero que fuera un simple lacayo que obedeciera las órdenes. Fue lo que ahora que hemos llegado aquí leyendo lo que hemos encontrado, sabemos que era la intención. Porque de hecho, cuando se suele decir que Guinea Ecuatorial accedió a la independencia mediante unas elecciones, en realidad no fueron unas elecciones tan transparentes en que los guineanos votaron lo que quisieron, sino que
los candidatos fueron impuestos por la metrópoli, dijéramos entonces, creyendo que de esa manera seguirían cooptando a los guineanos por un largo tiempo. Pero hubo un desentendimiento entre el primer presidente y las autoridades coloniales en el sentido de que lo más probable es que, o por lo que fuera, no sé si se enfermó o bien también las ansias del poder le hizo dar unos pasos prematuros. Entonces, esa ruptura hizo que durante 11 años no hubiera presencia europea en Guinea Ecuatorial. Pero, ¿saben? No podemos decir, y es una cosa que hay que ir paulatinamente diciendo, no podemos decir que el montaje colonial pueda ser llevado con la misma eficacia por los nativos. ¿Por qué? Porque es un montaje colonial. Porque es un montaje para la explotación de los nativos. De tal manera que, aunque dijéramos independencia, si no reflexionásemos sobre qué estructuras son las necesarias para regirnos, para desarrollar el país con los criterios, siempre estaríamos haciendo lo que quisieran los de siempre. Supongo que esta es la razón por la cual muchos países africanos fracasan, toda vez que se quedaron con la estructura montada y quisieron creer que porque ya no estaban los colonos, ya no eran ellos servidores de esos colonos. Pero la realidad nos demuestra que el hecho de que seamos un país que no gozamos de los beneficios de los recursos del país, quiere decir que por algún lado se va a otro sitio. Por algún lado se nos escapan los recursos, y así que no soy de esos africanos que quieren echar toda la culpa a los foráneos, pero está claro que cuando tienes una estructura que quiere imitar a pie de la letra toda la maquinaria de explotación o la asume, quiere decir que son países que se hacen un daño a sí mismos, ¿saben? Porque no están ejerciendo el poder para resolver las necesidades de la población. Y esto es lo que encontraron. Así que debe llegar un momento en que se sepa que un país debe ser independiente, pero también debe ser independiente con las intenciones independientes. ¿Qué quiere decir? Intención de atender las necesidades de la población, que eso al menos en Guinea ha fallado hasta ahora, y es un tema que queda pendiente por largo tiempo, toda vez que es lo que definirá el hecho de que seamos independientes de boca o de simple cara o de nombre, cuando realmente no estamos avanzando en la dirección correcta. Sí, bueno, yo creo que yo me he enfocado mucho como en entender un poco también cómo opera la cultura allá, pero quisiera preguntar, o sea, y bueno, también Juan Tomás, pues realmente es muy impresionante pues lo que tú has hecho, lo que muestra la película en términos de decir la verdad, que es algo que además en un régimen que es liderado por personas que además son completamente, es una cosa muy impresionante lo que se ve en la película, o sea, gente que es como de un nivel de narcisismo absurdo, donde están usando los recursos para tener lujos, para darse una vida como si fuera la monarquía, y además de eso, pues manteniendo a la gente en ignorancia, manteniendo a la gente sin las cuestiones básicas, sobre todo teniendo en cuenta pues que es una de las economías africanas más fuertes por el petróleo. Entonces, yo quisiera preguntarte, o sea, eso de ser el que dice la verdad,
pero también en un poco lo que se siente en la película es también el no tener la oportunidad de ser escuchado o ser validado por tu propia gente. Eso tú cómo lo vives en Guinea Ecuatorial, o sea... Bueno, yo asumo el hecho de que pasará tiempo todavía para que haya conexión entre las voces disidentes y la población, pero es porque el poder se da cuenta e intentará que esta conexión entre la población y las voces disidentes no se encuentren, y además también tenderá a castigar. Para los que nos escuchan posteriormente, lo que pasó, lo que desencadenó mi huelga fue que mientras en el norte de África se estaba produciendo lo que se llamó Primavera Árabe, que quiere decir que las comunidades de los países de África del Norte se levantaron para echar a sus dictadores. Mientras eso estaba ocurriendo, una delegación de parlamentarios de España, esta delegación presidida por su presidente, se iba a Guinea de viaje oficial. Entonces yo entendí que era una forma de protegerlo o de darle un espaldarazo, toda vez que entendía esa delegación que habría preocupación en nuestro dictador, toda vez que estaba viendo cómo se estaba ardiendo el norte de África. Fue la razón por la cual me declaré en huelga, y con este viaje se ponía de manifiesto el hecho de que hay mucha parte de las antiguas potencias que posiblemente no dijéramos que son los que causan ese malestar, pero diríamos que ya les beneficia. En manera coloquial le podemos decir que ya les va bien que eso esté así, porque de esa manera, ya sean como comunidad misma o como individuos sueltos, obtienen beneficio del hecho de que nuestros políticos sean personas que no están sometidas a ningún tipo de escrutinio, de tal manera que lo que se hiciera siempre sería algo oscuro. Por ejemplo, probablemente la venta o la compra-venta de armas o la venta de armas a un país que no tiene ninguna infraestructura para resolver los temas de la población como Guinea Ecuatorial, se hiciera por una visita de ese tipo, que sean los parlamentarios los que fueran a ver a los ministros de nuestro país y que les hablaran al oído de la necesidad de comprar qué arma, con el único beneficio para las personas que venden las armas, porque realmente esas armas o se usarían para reprimir, o si son verdaderamente armas pesadas, serían para almacenarlas ahí. Yo quiero hablar de ese punto porque el 7 de marzo de este año había no solamente una cantidad de pólvora que se utiliza para, bueno, algún tipo de minería, sino en un cuartel había una cantidad tan grande de armamento y explosivos que en un manejo irresponsable de los que deberían estar a cargo de este armamento, hubo una explosión de un cuartel, y lo que dijo la televisión oficial fue que más de 100, pero cuando dicen más de 100 puede ser 1000 personas, ¿saben? Murieron el 7 de marzo de este año. Estamos diciendo que las fuerzas políticas que se alían con las fuerzas económicas de los países poderosos pueden imponer sobre los países no desarrollados, que dijéramos, ese tipo de compraventa a sabiendas de que no va a repercutir. ¿Y por qué esto tiene que ver con lo que has preguntado? Porque el régimen no quiere que parte de esos manejos que para ellos suponen unos ingresos millonarios, porque siempre en el tráfico de armas hay que sobornar a mucha gente para que el Estado pague también esta cantidad.
Cuando hay una, como dijéramos, una prohibición o una imposición sobre la libertad de expresión, todo ese tráfico, esos contactos o estos negocios no se conocerían. Así que siempre el que quiera elevar la voz sobre la comunidad sería una persona que siempre estaría en peligro, aunque yo no hubiera hecho la huelga de hambre y existiera y siguiera viviendo en Guinea y con la tónica que tenía de escribir en un blog que se llama Frontera D, sobre aspectos de la vida de mi comunidad, siempre sería una persona que estaría en el punto de mira de las autoridades, aunque por lo que fuera, hasta algún momento, no habían encontrado algunas razones para hacer un daño considerable. También podía hacerlo porque yo viviendo en Malabo, no trabajaba en un organismo oficial, lo que quiere decir que si yo fuera un funcionario de algún ministerio o de alguna cosa oficial, jamás se me hubiera permitido que dijera un tercio de lo que yo escribía. Así que, efectivamente, el poder controla la disidencia hasta tal punto de que la palabra escrita no puede llegar a ningún tipo de destinatario, de tal manera que entre el emisor de la queja y la comunidad hay interpuesta la fuerza del poder en Guinea Ecuatorial y también en otros países que son como Guinea Ecuatorial. La gente en Guinea Ecuatorial sabe internamente de los yates, de los superyates, de todos estos lujos, los autos, las motocicletas, las propiedades en otros lugares en Europa. ¿Eso es conocido por la gente? ¿La gente cómo, si lo conocen, cómo toma esa información? La gente común no, una mamá de mercado no, pero una mamá de mercado conoce a otro tipo de, que dijéramos, de lujos de esa gente. Hoy en día, como existe Internet, además, saben que estos mandatarios guineanos y sus hijos y sus retoños no ocultan ese lujo, ¿saben? Entonces, en Guinea también suelen llevar, por ejemplo, esas motos que tienen en el extranjero, A veces tú puedes estar en cualquier calle, por lo que pasara, oyes un ruido cuando gira la cabeza, es este hijo haciéndose ver con esos supercochazos o esos supermotos. Sí, la gente que está en segundón de la capital, sí que sabe que esas personas tienen ese tipo de solvencia económica y la utiliza para ese tipo de actos para impresionar. Lo sabe, la gente común sabe de lo que le llega y la gente que tiene acceso a Internet, que también está controlado, sabe que este tren de vida que se muestra un poquito en Guinea está aumentado cuando es en el extranjero, con yates, con todo eso. No te diría el número grande, pero hoy en Guinea hay bastante gente que tiene acceso a Internet cuando se le permite, y sí que sabe que los del poder tienen ese tren de vida. ¿Saben? Lo que pasa es que en medio, entre esa gente del poder y la población, están los militares, que son los que sí, eso hacen. Que la gente no... Eso es algo que es en lo que es muy claro el documental, y es que realmente el régimen se mantiene porque las personas que se benefician del régimen están en toda la cúpula militar y, digamos, toda la cúpula empresarial del país, que es algo que nosotros también estamos viviendo y que es muy evidente en este momento con la impunidad de la brutalidad policíaca y, digamos, de las fuerzas militares en estas protestas, porque, digamos, que hay un silencio del gobierno respecto a esa brutalidad, entonces pueden actuar con impunidad. Yo me imagino que algo similar ocurre allá con la protesta. Sí. Para temas menores, por ejemplo, para quien, ya dijimos que el que fuera crítico no podría ser un funcionario de un ministerio.
Pero si se diera el caso de que la gente se levantara y saliera a la calle por cualquier razón, esa gente sería detenida el mismo día y la acción se abortaría en la misma hora en que empezara. No sería una cosa que persistiría en el tiempo, de la manera que la represión sería inmediata. Pero yo estoy diciendo esto, pero estoy convencido, sí, convencido de que no hay otra alternativa, ¿saben? Lo que suele pasar es que el hecho de que la colonia hubiera sido violenta y la dictadura anterior de 11 años hubiera sido una cosa brutal, hace que los guineanos realmente ya se hayan sensibilizado tanto del hecho de que cualquier cosa que hagan perderían el ser, de tal manera que están atenazados por el miedo. Pero no es un medio que dijéramos que fuera infundado, porque cuando dan pequeños pasos sobre protestas o cuando van a hablar o cuando se les oye hablar con alguien que fuera disidente, los castigos suelen ser tales que ellos saben que efectivamente si hicieran algo más fuerte, el castigo sería muchísimo más fuerte, sería equivalente, lo correspondiente. Así que podemos decir que Guinea Ecuatorial es un país que está viviendo en paz, pero con los militares en la calle constantemente, que quiere decir que en cuanto salgan los primeros que quieran levantar la mano, la voz para decir que no podemos seguir por ese camino, entraría el ejército inmediatamente. Y como es un país también aislado, y también lo quieren, ¿saben? Lo que hay que saber es que Guinea Ecuatorial es un país aislado, de tal manera que lo que ocurriera no se vería, ¿saben? Por ejemplo, puedo estar en Guinea Ecuatorial y estuviera pasando algo como cuando ocurrió con lo que yo dije de la primavera árabe, de los países árabes que estaban levantándose en el norte de África. Cuando eso ocurría, no se dio información en los medios oficiales sobre ese hecho, ¿saben? Los guineanos nos enteramos porque sí que se puede sintonizar una radio o una tele del extranjero, pero la misma tele de Guinea Ecuatorial no habló nada, es como si no existiera. Y en Guinea, en los momentos puntuales, según la necesidad del mismo régimen, el internet se corta de tal manera que nadie pueda mandar nada al extranjero, porque lo que se mandara sería algo que mostraría la brutalidad o la corrupción, etcétera, etcétera, del régimen. Así que estamos como en pie de guerra, aunque se contara que es un país que está en paz, pero para nosotros, los que hablamos de Guinea, según una óptica, no es un país que está en paz. Sí, eso mismo dicen de Colombia, que nosotros somos la democracia más estable de América Latina, pero con el ejército en las calles todo el tiempo para reprimir la protesta. Pues, bueno, voy a hacer una última pregunta para luego darle paso a Ángela para ya hacer el cierre, y es el exilio, pues el autoexilio que te ha tocado imponerte por esta situación, pues es una cosa muy dura también. Yo quisiera preguntarte, pues vivir, digamos, en la antigua metrópoli, ¿cómo percibes tú lo que los españoles, digamos, la sociedad española entiende sobre Guinea Ecuatorial, y también si tú vives, digamos, el racismo en España? En primer lugar, debería decir para los que me escuchen o los que me escuchen, si remotamente fuera un guineano también o un africano en España, ninguna persona tiene ninguna necesidad de justificar por qué está en cualquier lugar del mundo, ¿saben? Porque lo que yo digo, y esto es algo que hay que saber, las tierras sobre las que se asientan los países nunca se vendieron. O sea que la Tierra como planeta nunca se vendió. De tal manera que nadie puede decir que, mira, esto es mío, entonces te echo. Aunque, efectivamente, por la cuestión política, por las guerras que ha habido, por lo que fuera, parece ser que algunos pueden arrogarse el hecho de que puedan impedir que alguien entre.
Lo de mi exilio se vio en el documental, que fue que vine aquí de una manera precipitada, y no es que aquí me recibieran aquí con las manos abiertas y todo eso, sino que, bueno, se vio realmente en España que la clase política no quería que se viera que ellos estaban ayudando a alguien que era disidente en Guinea, de tal manera que dijéramos que efectivamente, salvo algunos amigos cercanos, tal, no es que fui bien acogido. Entonces, ese hecho me permitió estar algún tiempo como al margen de la legalidad, lo que se suele llamar tener papeles, ¿saben? Entonces, lo que me sugirieron fue que pidiera el asilo político. Entonces lo que yo dije fue que la palabra misma asilo no me gusta mucho, y además yo sabía que si yo pidiera el asilo político, no podía volver a mi país cuando quisiera. De tal manera que no pedí esto, y esta es la razón por la cual pude acompañar al equipo de filmación a Guinea, porque a partir de 2014 voy anualmente a Guinea, y eso me permite tener en contacto con la realidad del país, de tal manera que lo que se pasara ahí, lo que ocurriera ahí, lo supiera, y estando a veces en esos viajes, escribo desde ahí sobre alguna cuestión puntual, y eso efectivamente me permite que yo pueda ser seguido por el equipo de filmación y que se viera una cosa que era la primera vez que se hacía, que es un documental que no es que dijéramos, no hace el juego a régimen, o sea, que no sería algo que pusiera en buen lugar a régimen, sino que, aunque no fuera muy crítico, muestra las cosas como ellos lo organizan, ¿saben? Para que la gente que no tiene idea de Guinea Ecuatorial vean que, mira, lo que se está viendo es esto, y esto es televisión de Guinea Ecuatorial, no es ninguna manipulación ni algo que se haya inventado. Hace poco alguien me preguntó sobre exilio. Yo le dije que por más que duela mucho salir de tu país y estar en otro, las condiciones que viviríamos los disidentes en Guinea serían muy duras, ¿sabes? Porque ya te imaginan, no tienes trabajo, o si fuera el caso, si tú subieras el nivel de crítica, podrían comprometer con tu vida claramente y no pasaría nada. Lo que yo dije es, por más que fuera malo el exilio, pero tenemos que coger el lado bueno de que al menos te permite un respiro, ¿sabes? Entonces, no me meteré en el asunto de que precisamente estoy en el país de la antigua metrópoli, porque ya borré de mi cabeza el hecho de que una comunidad tenga el derecho sobre la tierra sobre la que está, ¿sabes? Así que estoy en cualquier lugar. Estoy en España y podría ser en Francia y tal. Nunca me humillaré por el hecho de que fuera alguien que se dijera nativo, de España o de cualquier sitio, y que me dijera que yo volviera a mi país. Les diré que, mira, no tiene ninguna legitimidad, ¿sabes? Porque estando en mi país, estando en Guinea, no entiendo la xenofobia que hay hacia los otros nativos de países africanos, ¿sabes? No soy una persona que nació con miedo a que alguien entre en su país. De tal manera, si el que me quisiera poner en esa situación y que me quisiera insultar o decir cualquier cosa por estar aquí, le digo, no sé de qué habla, ¿sabes? Porque no entiendo la exclusividad sobre la tierra. Yo puedo respetar el hecho de que las personas se constituyan y forman comunidades que son distintas de los demás porque hacen cosas distintas a los otros en cultura, en costumbres, en culinaria, en el habla y todo eso tal. Pero eso no es suficiente para que sea legal la exclusión. No es suficiente.
O sea, nosotros hemos visto filas de personas latinas que van a Estados Unidos andando, y lo más probable es que salgan miles de personas de Estados Unidos a las fronteras a querer empujarlos. Yo no entiendo la razón. O sea, no, para mí, no hay base legal humana que permita la actividad de esos que quieren empujar a la gente en la frontera. De tal manera que eso me permite estar en cualquier lugar en paz, a no ser que ellos, por la maldad que hay en su cabeza, tomen la decisión de empujarme ellos, ¿no?, a mi país. Entonces dirán, hagan lo que quieran, donde me llevéis con vuestra maldad, estaré, o si me acogen, pero no me humillaré jamás, no volveré a hacerlo. El hecho de que me encuentre, no he encontrado con gente que, dijéramos, no he sido víctima de racismo, porque tampoco, tampoco estoy con algún tipo de vida, algún tipo de estilo de vida que dijéramos. Tampoco es que estoy viviendo en una comunidad donde me pueda exponer a la intolerancia que dijéramos. Pero si se diera, mi pensamiento y mi respuesta sería, es que no entiendo, no encuentro la forma de encajar tus sentimientos respecto a mí, porque yo no creo que existe la posibilidad de que un individuo incorrie o moleste a otro porque uno esté asentado en una tierra, ¿saben? Porque no creo que el asunto va así. El ser humano tiene la posibilidad de poder asentarse donde quiera en el mundo, pero si hemos inventado las leyes y la frontera y todo eso tal, no es algo que deberíamos asumir como lo ideal o lo que prevalezca. Tenemos que ir a un mundo en que la gente pueda sobrevivir donde quiera, donde pueda, donde se le acoja, donde se le debe acoger. Se le debe acoger incluso. Así que voy con esa forma de pensar. Excelente. Muchas gracias, Juan Tomás. Realmente ha sido muy enriquecedor escucharte y saber más sobre Guinea Ecuatorial y la situación allí. Muchas gracias. Ojalá te podamos tener aquí visitando Colombia en algún momento. Ojalá, ya sea la cuestión de la pandemia, ya sea la cuestión de levantarse contra el poder en Colombia, dé paso a formas más humanas de relación entre comunidades y que permita que efectivamente ese encuentro con realidades lejanas se produzca y, bueno, todo es enriquecedor y que dé lugar a debates y a confrontamiento de posiciones que hasta ahora no ha podido, por la lejanía y por la intolerancia de los que mandan. Y muchas gracias a vosotros por ese encuentro y por la invitación cruzada a mi persona. Muchas gracias a la gente que nos escuchó también. Y entonces le damos nuevamente paso a Ángela de la MUICA para que nos haga el cierre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Liliana. Muchísimas gracias, Juan Tomás, por este espacio, por estas reflexiones. Sin duda es imprescindible este encuentro, ¿no? Parte del objetivo de la MUICA precisamente es nutrir el imaginario de los colombianos y colombianas, y me atrevo a decir que de muchos públicos a nivel latinoamericano, que tenemos este vacío histórico, este desconocimiento profundo. En Colombia, por ejemplo, mucha gente no sabe que Guinea Ecuatorial fue colonia española también, ¿no? Y lo que comentabas, pues ahorita mismo estamos viviendo una situación muy similar. La red de internet en el país ha estado fallando muchísimo en esos últimos días del paro, y eso es una evidencia de esa limitación, pues, del gobierno a nuestras comunicaciones. Entonces, pues de nuevo, muchísimas gracias, y nos place de verdad que a través del arte y el cine podamos acercar a nuestros sures y tejer enlaces. Queremos agradecer a Movies That Matter, el Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura, la Secretaría de Cultura de Cali, la Embajada de Francia en Colombia, el Instituto Francés, el Instituto Goethe, el Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena, la Facultad de Artes de la Universidad Nacional, la Universidad ICESI de Cali, la Red Iberoamericana de Festivales de Cine, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, Cultural Connections Africa, Sound from Africa, Bibliored,
el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, Canal Cultura, Raíces y por supuesto pues a todas las entidades y personas que están haciendo posible con su apoyo una edición más de La Muica. Un saludo muy caluroso a todo nuestro equipo en todo el país que durante meses han trabajado incansablemente para que La Muica exista a pesar de todos los desafíos este año. Por ahora de manera virtual, pues agradecemos a Vanessa Vivas con su constante apoyo en nuestro componente virtual, nuestra community manager Lady Rodríguez y Arturo Crespo, quien desde detrás del escenario hace que todos estos encuentros virtuales sean posibles. No olviden ver las películas en bunet.co todos los viernes, sábados y domingos del mes de mayo y visitar en redes sociales toda la programación y la información de las películas. En Facebook estamos como Muica, Muestra Itinerante de Cine Africano, y en Twitter e Instagram como @muica_cine. Muchas gracias, Juan Tomás, por todo tu trabajo. Muchas gracias a vosotros. Es inspirador, sí, de verdad. Muchas gracias. Muy inspirador, muchas gracias. Adiós. Nos estaremos viendo.